Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos por favor a ubicarnos en el Salmo 24. El Salmo 24 es el salmo que corresponde estudiar en la noche de hoy. Damos gracias al Señor por esta serie que hemos estado teniendo los días de oración, de manera que tengamos más razones para venir delante de la presencia del Señor. Salmo 24, leemos, oramos al Señor y explicamos las Escrituras. Al Rey de Gloria es el Salmo, dice, Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo o en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Este es el Salmo 24. Es un salmo que cuando nos detenemos a examinarlo profundamente nos damos cuenta que está en un contexto de liturgia, en un contexto de culto en el templo. Las imágenes que vemos aquí es luego de las afirmaciones que se hacen de Dios, de que Él es el majestuoso, el absoluto, el Rey de todo el universo. Luego se habla, ¿verdad?, donde dice quién subirá al monte de Jehová, quién estará en su lugar santo. Cuando dice el monte de Jehová, lo debemos complementar con la siguiente frase. Ese monte de Jehová es el lugar santo, por lo cual no tiene que ver con un lugar específico geográfico, sino con su lugar de morada especial. Aquí vemos a Dios presentado como un gran rey. Vemos a Jehová presentado, el propósito es colocarnos a Dios como el majestuoso, como el glorioso, como el digno gobernante y rey, no solamente de Israel, sino de toda la tierra. Eso es lo que nos dicen los versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud. No solamente Israel, no solamente un pueblo en específico. Dios es Señor, Rey, gobernante y digno de dirigir todo el mundo, porque Él lo hizo. Ese es el mensaje general y específico que tiene el Salmo 24. Es un canto de alabanza al ver la gloria de Dios, al ver la majestuosidad de Dios. Es un cántico de alabanza, de reconocimiento, pero también de humillación. Alzad, puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas. Es decir, levántense más y más puertas. El que va entrando es muy grande. Deben ser los dinteles tan altos como la majestuosidad del que entra. Esa es la gloria que se revela de Dios. Y luego también nos habla de los beneficios de aquel que tiene la oportunidad o el privilegio de estar ante ese gran y glorioso Rey. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? He aquí viene el Rey, las puertas se alzan, viene entrando el glorioso, el Rey de Reyes, pero también habrá oportunidad de que alguien esté delante de ese gran y glorioso Rey. Algunos ubican el Salmo 24
surgido en el contexto del traslado del arca del pacto desde la casa de Obed-edom a Jerusalén, cosa que se nos narra en segundo libro de Samuel capítulo 6. Vayan conmigo, por favor, sin perder el Salmo 24. Vayan conmigo, por favor, a el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 12 en adelante. Dice, es interesante que al principio de este capítulo se nos narra el momento en que el rey David quiere trasladar el arca, pero se le ocurre colocar el arca en un carro llevado por bueyes. Y mientras iban en esa peregrinación, en esa procesión desde la casa de Obed-edom, ¿verdad?, a Jerusalén, entonces el carro empieza a temblar por el camino, y está que se cae, y un hombre llamado Usa extiende su mano para que no se caiga el arca de Dios, y Dios lo mata. ¿Por qué Dios lo mata? Porque en la ley de Dios ningún hombre podía tocarlo excepto los levitas. Los levitas tenían que llevar el arca, eran los encargados de Dios para llevar o trasladar el arca a cualquier lugar. Pero David se equivocó. Pero más tarde dice, versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Es decir, colocaron el arca de Dios ahí en la casa de Obed-edom. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, que es Jerusalén. Dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él, hablando del rey, sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David, dice, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Dijimos que hasta el 17. Dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Algunos estudiosos ubican este Salmo 24 como surgido en ese momento, o por lo menos para recordar ese momento. Cuando se trasladaba el arca del pacto siempre nos va a recordar de la presencia de Dios. Por lo tanto, el Salmo 24, cuando dice, he aquí viene el rey, alzado puertas vuestra cabeza, porque va entrando el rey. Es decir, es el momento donde la peregrinación llega al punto máximo, donde ahora el arca de Dios es llevada y es tenida allí en donde debe estar, en el lugar santo, el lugar santísimo. Algunos creen que este salmo surge en ese contexto. ¿Por qué? Porque no solamente se destaca a Dios como el rey de todos, sino que Dios tiene un lugar específico. Recuerden que aquí no se está trasladando solamente a un evento espiritual netamente, sino de lo que estaba ocurriendo en el momento. Y dice, alzaos puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. Y entonces todo lo que tiene que ver con el Rey de Gloria es representado por el arca del pacto. Éxodo capítulo 40, versículo 21. Si vamos allí rápidamente, nos damos cuenta que el arca del pacto siempre representó la manifestación de Dios. Por eso es que David estuvo tan alegre, hizo sacrificios allí por la alegría de que el arca del pacto por fin está en el lugar donde debería estar. Éxodo
capítulo 40. Ya llego. Éxodo 40, versículo 21. Dice: luego metió, Moisés, luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Ahora fíjense el versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando se habla de que he aquí la presencia de Dios, siempre para el pueblo de Israel estaba representado por el arca del pacto. Ahí es donde Dios se manifestaba en su gloria. No solamente lo experimentaron en tiempos de Moisés, en los tiempos de David, el arca del pacto representaba la presencia de Dios, sino que más adelante en el libro de Ezequiel vemos que también se nos habla de que está relacionado el arca del pacto con la presencia misma de Dios. Ezequiel 43. Ezequiel capítulo 43. Aquí Ezequiel tiene una visión y dice: me llevó luego, versículo 1, Ezequiel 43, versículo 1, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Versículo 4. Y la gloria de Jehová, que dice, entró en la casa. ¿Cuál casa se está refiriendo? El nuevo templo. Entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Esas puertas tienen que ver con el templo. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Quien viene entrando a su lugar que le corresponde, el lugar santo. El Salmo, aparentemente, no sabemos, pero está muy relacionado, por lo menos en el contenido, con lo que es el Salmo 15 y el Salmo 100. Vaya un momento conmigo al Salmo 100. Salmo 100. De hecho, muchos salmos se relacionan mucho entre sí, pero esto es muy particular, el Salmo 100 con el Salmo 24, porque el Salmo 100 también nos habla en cuanto a la presencia de Dios. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes ¿qué? De toda la tierra. ¿Quién es el Señor de toda la tierra? Canten a ese Señor de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Versículo 4. Entrad ¿qué? Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Si entendemos que sus puertas con acción de gracia, podemos complementarlo con los atrios. Los atrios eran una parte del tabernáculo o del templo también. Entonces siempre tiene que ver esas puertas con el asunto de la liturgia o el culto a Dios. Algunos dicen: vamos a ver o vamos a imaginarnos cómo pudo haber sido o usado el Salmo 24. El Salmo 24 probablemente se cantaba de manera alternada, ¿sí? Antifonal, como decimos nosotros, alternada. Algunos por unas preguntas y la congregación contestaba, o viceversa, la congregación hacía una pregunta y el sacerdote o el que estaba dirigiendo el culto contestaba. Fíjense, por ejemplo, versículo 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? El grupo dice: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Luego el versículo 10. Hay un grupo que dice, puede ser los sacerdotes, pero era así, era alterno.
¿quién es este Rey de Gloria? Y el grupo contesta: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Muy parecido era en la liturgia. La verdad es que no sabemos si en qué momento en qué cultos se hacían, si siempre en los sacrificios o había algún momento que trasladaban el arca y se cantaba este salmo. Pero los judíos siempre lo cantan, por ejemplo, al comienzo de cada año, ¿verdad? Y es para conmemorar: el Señor está entrando en este nuevo año con nosotros. Es una imagen para ellos. El capítulo 24, el Salmo 24, puede dividirse en tres partes muy fundamentales. Y es lo que vamos a tratar de estudiar específicamente en el resto del tiempo que nos queda. Los versículos 1 al 2 nos hablan de la condición de la dignidad del rey. La condición de dignidad del rey. Los versículos 3 al 6 nos hablan de la condición de los que son admitidos ante la presencia del rey. Y los versículos 7 al 10 nos hablan de la identidad y las credenciales del rey. Vuelvo a decir cómo podemos ver este salmo. Versículos 1 y 2, la condición de dignidad que tiene el rey. Versículos 3 al 6 nos habla de la condición que deben tener los que son admitidos ante la presencia del rey. Y en tercer lugar, versículos 7 al 10 nos habla de la identidad y las credenciales de este rey o del gran rey. Consideremos los primeros dos versículos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo primero que hace el salmista es darnos un escenario universal. Recuerden que la visión que tenían los judíos en el tiempo del Señor Jesucristo de Dios era definitivamente una visión muy mediocre de Dios. Porque ellos decían: Dios tiene un pueblo, que es los hijos de Abraham. Dios tiene una tierra, que es la tierra santa, la tierra de Jerusalén. Pero la verdad es que este salmo nos enseña que de Dios es toda la tierra y todos los habitantes que poblan la tierra. Todos. Todo es de Dios. Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio, Él tiene el derecho de hacer y deshacer como Él quiere. Y la frase que nos dice en el versículo 2 dice: porque es el fundamento de por qué Él tiene tal autoridad sobre todos los habitantes de la tierra. No solamente tiene autoridad sobre las cosas creadas del universo, del mundo, sino que sobre todas las criaturas, sobre todos los seres humanos. Es decir, Dios tiene autoridad sobre los hijos de Dios y sobre los hijos del diablo. Tiene autoridad sobre el diablo y los demonios y sobre los ángeles. Todo lo que ha sido creado, Dios tiene dominio, poder y autoridad. Lo primero que se nos presenta es a un Dios, a un rey que lo abarca absolutamente todo. Amén. Los judíos simplemente tenían una visión muy pequeñita, muy estrecha de lo que era el reinado de Dios. Muy pequeña de lo que era el reinado de Dios. Por eso es que fíjense cómo era la reacción de los judíos, de los fariseos, cuando el Señor les hablaba acerca de lo que hacía con otras naciones. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Fíjense. Y en verdad os digo que muchas viudas, capítulo 4, versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Fíjense, había muchas viudas en Israel
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían ¿dónde? En Israel, en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. El Señor estaba hablando acerca de su trato universal, y esta gente tenía la visión, somos nosotros nada más. ¿Qué limitación tenían ellos en la mente de Dios, del Dios revelado en las Escrituras? Cuando el monarca antiguo David estaba diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque Él fundó, Él lo hizo, Él es el dueño, por lo tanto Él tiene el derecho. Una persona que fundaba una ciudad, la ciudad tenía el nombre de la persona y esa persona tenía autoridad sobre los habitantes que habitaban en su terreno. De Dios es toda la tierra. Y aunque los gobiernos, las autoridades hacen delimitación, esta parte me pertenece a mí, esto te pertenece a ti, y todas esas fronteras, para Dios no existe eso. Dios nos ha prestado su territorio y Dios va a pedir cuenta de lo que hagamos con su terreno. Él es el dueño. Él es el que tiene el título de propiedad legítimo. Pero es interesante, hermanos, cómo dice, cómo usa una imagen de inestabilidad para hablar de la estabilidad de los fundamentos de la tierra. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Qué significa eso? Eso es un gran contraste de lo que el hombre naturalmente haría. El hombre buscaría una roca bien fuerte, una peña bien fuerte para dar su fundamento sobre su ciudad, sobre su confianza. Pero Dios dice: aún en la inestabilidad del agua, yo soy tan poderoso que puedo sostener eso. Se presenta la omnipotencia de Dios, Dios soberano, gobernando sobre todas las cosas. Ni la inestabilidad de cualquier cosa puede con la obra de Dios. Nada puede con la obra de Dios. Mientras los hombres buscan roca firme y terreno sólido, Dios cimienta su tierra sobre lo movedizo e inestable del océano, porque Él es quien la sostiene. Él es el verdadero fundamento. Versículo 3 al 6. Entonces, viendo ese Dios increíble, viendo ese Dios que cubre toda la tierra, que es el soberano, que se le deben todas las criaturas, ¿quién se puede acercar entonces ante tal ser? ¿Quién puede venir ante tal ser sin ser consumido? Por eso el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? En la tierra se habita sencillamente. Simplemente venimos y habitamos. Pero para llegar a la presencia de Dios se debe llegar responsablemente. Hay cosas, hay condiciones que se deben cumplir. La persona no puede llegar ante la presencia de Dios así, no más, porque no somos hijos de Dios, como dicen los católicos. No somos hijos de Dios, al contrario que dicen ellos. La pregunta aquí del salmista o de aquellos, fíjense que hay otra pregunta. Entonces lo podemos ver como que la congregación entiende y dice: pero ¿quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? Entonces el líder, el sacerdote, quien lideriza esa peregrinación o esa procesión del arca, nos habla de las condiciones que debe tener una persona para llegar ante la presencia de ese gran rey. Hay un impedimento implícito. ¿Quién puede subir? Hay un impedimento que se entiende en la mente. No todos pueden subir, no todos tienen acceso
porque no es un lugar geográfico, sino un lugar de condición. ¿Quién tiene las condiciones óptimas para llegar ante donde está el perfecto? Aquí nos habla de que la perfección no puede admitir la imperfección. La mortalidad no puede permitir la inmortalidad. Lo limpio y lo puro no puede permitir lo contaminado y dañado. ¿Quién puede habitar en el monte de Dios, en su lugar santo? Entonces comienza la respuesta, dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Vamos a leer rápidamente el Salmo 15, porque el Salmo 15 de alguna manera nos puede, nos ayuda a profundizar un poco más el pensamiento de estos pequeños versículos. Es como una ampliación de estos pequeños versículos. Fíjense que comienza con la misma pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu qué? En tu tabernáculo. ¿Quién morará en tus montes santos? Dice: el que anda en integridad y hace justicia. Entonces, cuando dice el limpio de manos y puro de corazón, podemos entenderlo: el que anda en justicia. He allí el que es limpio de manos y puro de corazón. La pregunta es: ¿cómo sabemos que andamos en justicia? ¿Cómo sabemos que estamos limpios de manos y puros de corazón? Fíjense, se usan las manos como figura de lo externo y el corazón como lo interno. Justos por fuera y por dentro. He allí la imagen completa, integral, el íntegro. Por eso se le llama el íntegro de corazón. No solamente hace cosas correctas de manera externa, sino que su corazón también está alineado a lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Es la pregunta. Se refiere entonces a la ley de Dios. Es la ley de Dios que es lo correcto, lo justo. ¿Cómo sabemos eso? Fíjense, las frases posteriores nos aclaran cómo sé yo que es un limpio de manos y un puro de corazón. Lo primero dice: bueno, para que sepas quién es el limpio de mano y puro de corazón, él en primer lugar no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué es elevar el alma, hermanos? ¿Qué es elevar el alma? Una hoja más adelante, capítulo 25, o más abajo del 24, capítulo 25, hay una relación estrecha en lo que es elevar el alma o el corazón con la confianza. Versículo 1: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Elevar el alma es depositar mi confianza sobre algo. Por lo tanto, cuando dice el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Y qué dijo el Señor en su ley? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta primera frase nos habla de lo que es la relación con Dios. De esa primera parte de la ley mosaica que nos habla de la relación con Dios. El que no confía en otra cosa sino solamente en Dios. El que no ha elevado su alma a cosas que no valen, cosas vanas, sino que ha elevado su alma a lo que es correcto. Y en segundo lugar, cuando dice ni jurado con engaño. La palabra allí puede ser también traducida con falsedad. Y en la ley también nos dice que no debemos dar falso testimonio, o engañar, o mentir. Entonces nos habla de una relación correcta con Dios y con los hombres. ¿Quién nos puede dar una relación correcta con Dios y con los hombres? Por medio de la ley de Dios. Quien vive sometido a la ley moral de Dios
si bien no se gana el cielo, pero es un marco correcto para andar bien con el Señor y bien con el prójimo. He allí el limpio de manos y puro de corazón. Es Cristo que cumplió por nosotros perfectamente la ley, pero en nuestro andar diario nosotros debemos sentirnos que estamos cumpliendo con la ley de Dios. ¿Quién puede habitar en el lugar santo? ¿Quién puede elevarse ante donde está ese Dios que fundó todas las cosas, que es dueño de todo? El que es limpio de manos, que no tiene corrupción en sus manos y que su corazón no está contaminado. Dice, Él recibirá, versículo 5, bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y nos habla del carácter salvífico de Dios. Una persona que anda humillado, quien anda sometido a la ley de Dios, a los parámetros de Dios, Dios le recompensa, Dios lo bendice, Dios le muestra su salvación. Dice, versículo 6, tal es la generación de los que le buscan. Hay una canción, ¿verdad?, que suena mucho por ahí, yo te busco. No sé si la han escuchado alguna vez. Y la canción es, yo te busco y yo te busco y yo te busco. La pregunta es, ¿cómo te busco, Señor? Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. ¿Cómo buscan el rostro de Dios? Son limpios de manos y puros de corazón. Ellos son los que andan buscando realmente el rostro de Dios, y Dios dice, Dios le mostrará su bendición y su justicia como Dios de salvación. Y es interesante cómo Dios también se muestra como el Dios de Jacob. Antes se ha hablado acerca del Dios de Jacob, pero yo quiero que veamos solamente dos pasajes de las Escrituras que nos van a ayudar a tener más en claro lo que significa el Dios de Jacob. Génesis 48. Versículo 15 y 16. Y bendijo a José diciendo, este es Jacob ya, Génesis 48, 15, ya Jacob ya bendiciendo a sus nietos, hijos de José. Y a José le dice, versículo 15, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, he allí el Dios de Jacob, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Jehová, el que me mantiene desde que, dice, el 15, desde que yo soy hasta este día. Versículo 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿Cuál es el Dios de Jacob? El que nos mantiene y nos protege. He allí el Dios de Jacob, el ángel que me cuida, el ángel que me liberta, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Pero también hay otro versículo que nos habla un poco más de lo que es el Dios de Jacob. 49, capítulo 49, versículo 24. Hablando también de José, en la bendición a José, mas su arco se mantuvo poderoso, está hablando de José, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Y aquí la palabra fuerte tiene que ver con el refugio, el fuerte, a donde se refugia una persona, el castillo inexpugnable, el fuerte de Jacob, y entre paréntesis dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel. He allí el Dios de Jacob, el que sustenta, el que mantiene, el que protege, nuestro refugio, nuestro pastor, el que nos pastorea, el que nos cuida. He allí el Dios de Jacob.
¿Quién puede estar delante de ese Dios soberano de toda la creación sin perecer en el intento? El que no tiene las manos corruptas y que no tiene el corazón dañado. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El que ha estado buscando el rostro de Dios. Dios le mostrará su salvación. Y ahora, para terminar con broche de oro este salmo, y entonces irrumpe en un júbilo glorioso y maravilloso, porque es como que empieza la peregrinación hacia el templo o hacia el tabernáculo. Y bueno, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo. ¿Quién puede estar acercándose allí al lugar? ¿Quién puede estar cerca de este lugar? Y al final hemos llegado. Ahora va a entrar la presencia de Dios. Alzados puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y la congregación dice: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este el Rey de Gloria? Y toda la congregación dice: Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, es la palabra, Jehová Sabaoth, el de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Entonces nos habla de un rey como debe ser. No un rey simplemente por heredad, sino que se lo ganó. Un rey que peleó. Un guerrero victorioso entrando como un gran conquistador, como un flamante conquistador. ¿Quién es el rey? El que ha peleado, el poderoso, el que ha ganado. He allí el valiente y el fuerte. Todas estas imágenes son de un guerrero que ha vencido, y entonces no hay otra cosa que decirle: bienvenido, tú eres digno de entrar. Eso es lo que se describe de ese gran, glorioso guerrero victorioso y digno de ser recibido como es. Digno de ser recibido como es. Ahora, Él es el Rey de la Gloria, ¿cierto? Y para el pueblo de Israel, así debería haberse entendido. Él es el Rey de Gloria. Yo me debo a Él. Él es el que hizo todas las cosas y es el fuerte Salvador de Israel, Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca del Rey de Gloria? Nos habla el Nuevo Testamento que Jesús es el guerrero victorioso que entró en la presencia, en el verdadero templo, y lo llenó todo. Efesios capítulo 4. Vayan conmigo, Efesios 4. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Bueno, versículo 7. Vean el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces aquí el sujeto es Cristo. Por lo cual dice, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí se está citando el Salmo 68, versículo 18. Y ese Salmo 68, versículo 18, nos habla de Jehová el Rey también. Y en el Nuevo Testamento se le aplica a Cristo, se le aplica a Jesús. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, y aquí, para llenarlo todo. Es una referencia directa a lo que era la gloria de Dios en el tabernáculo cuando llenaba todo el tabernáculo. Cristo llenó todo el cielo. Él es la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios. ¿Por qué decimos cómo se aplica el Salmo 68, 18? Fíjense rápidamente. Salmo 68, 18. Cómo el apóstol Pablo usó este salmo para hablar luego de Cristo. Salmo 68.
versículo 18. Fíjense el versículo 1. ¿Quién es? Dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. ¿Quién es el sujeto allí? Dios. Versículo 4. ¿Cantad a quién? A Dios. Cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Y en el Salmo 24 dijimos que Jehová es el Rey de gloria, ¿cierto? Y el versículo 18 dice, versículo 17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene, el del Sinaí, ¿a su qué? A su santuario, una peregrinación. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos, ¿quién? Jehová Dios. ¿Quién es el que llevó cautiva la cautividad? Jehová Dios. Cristo, por eso es que Pablo se lo aplica directamente. Él es el que llevó cautiva la cautividad. Y eso, bueno, podemos hablar, no es que Cristo bajó al infierno, eso no tiene nada que ver con el infierno, es una declaración de que Cristo ha ganado la batalla y ha agarrado el botín, es decir, de los que estaban presos en sus delitos y pecados, Cristo los rescató, llevó la cautiva a la cautividad. Y cuando dice dio dones a los hombres, es decir, de su botín, de su recompensa, de aquellos que Él ha venido a liberar para sí, para hacerlos de Él, entonces Él se lo ha regalado a la iglesia. Ese es el contexto de Efesios. Pero aquí, mi punto aquí es, bueno, cuando dice que descendió a la tierra, bueno, obviamente fue la humillación más grande de Cristo, despojándose de su gloria, descendió aquí a la tierra. Esa es la parte más baja de la tierra, en humillación del Señor. He aquí el Rey de gloria. Cristo entró en el cielo mismo, en el verdadero templo, y lo llenó todo. He aquí ha llegado el Rey verdadero, es lo que nos está diciendo. Pero no solamente se le aplica a Cristo como el Rey, quien entró por las puertas verdaderas del templo de Dios y lo llenó todo, he aquí el Rey de gloria, sino que también nos habla que Cristo es el dueño de todo. Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Por medio de su palabra se hicieron las cosas, dice versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta. Fíjense cómo lo podemos relacionar con el Salmo 24. Quien sustenta es Cristo todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. He allí el Rey de gloria, Cristo Jesús. Y no solamente es el dueño de todo, sino que también es reconocido como digno de toda adoración. Apocalipsis 5. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 14. Bueno, versículo 12. Que decían a gran voz, aquí millones y millones estaban alabando a Dios y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es que digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, es decir, la alabanza universal de todo el mundo, al que está sentado en el trono y al Cordero. Ese es Cristo. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 24 seres
vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vemos entonces aquí al Rey de Gloria. Cristo Jesús se ha manifestado como el Rey de Gloria. Cuando venimos a una noche de oración, estamos entrando ante la presencia del Rey de Gloria. Cuando venimos un domingo en la mañana, nos estamos presentando ante el Rey de Gloria. La pregunta es, ¿quién podrá estar en su monte santo? ¿Eres tú justo delante de Dios? No, no lo soy. ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Te has rendido ante la soberanía de Dios? Sí, entonces Dios te ha justificado. Por medio de Cristo hay justificación y puedes venir confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Voy a culminar con estas palabras de Charles Spurgeon, quien dijo: es posible que digas, yo no podré entrar nunca en los cielos, porque no tengo las manos limpias ni el corazón puro. Y él dice, mira pues a Cristo, el que ya ha subido al monte santo. Él ha entrado como precursor de todos los que confían en Él. Sigue sus pisadas y reposa en sus méritos. Él cabalga triunfante al cielo y tú también irás allí si confías en Él. Qué hermosa la aplicación que dio este pastor Charles Spurgeon. Y yo también les digo, hermanos, descansa en los méritos del Señor. ¿Quién podrá estar delante de ese Rey glorioso, majestuoso, que las puertas deben ensancharse, deben abrirse de par en par porque es digno? ¿Cualquiera puede estar delante de ese gran Rey? No. Pero en Cristo, todo el que está en Cristo está revestido por la justicia de Cristo y es contado digno para estar ante la presencia. Por eso debemos alabar al Señor, darle gracias y vivir cada día confiando en Él y subordinados a su ley. Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque este salmo nos muestra este aspecto de majestad, de gloria y de honra intrínseca que tú tienes, Señor. No solamente, Señor, porque eres glorioso al hacer todas las cosas que hiciste, Señor, la majestuosidad del universo, de la majestuosidad de la creación nos deja abismados, Señor, pasmados, Señor, pero también cuando tú dices que tú has guerreado, cuando tú has vencido, Señor, tú te has ganado el derecho de la gloria, Señor. Y así, Señor, ¿quiénes somos nosotros para estar en contra de ti? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para rebelarnos ante un ser tan grande y poderoso? Oh, Señor, ayúdanos a andar humildemente delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que vengamos a un culto, vengamos con la idea y la intención real y genuina de darte la gloria que corresponde a tu debido nombre, Señor. Que no lo usemos en vano en nuestros momentos de reunión, Señor, sino que reconozcamos que estamos delante del Rey de Gloria y si estamos es porque ha sido un privilegio y una gracia tuya y no porque la ganamos, Señor. Gracias porque nos cuentas dignos de estar delante de ti por medio de Cristo Jesús. Tuya sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.